Buenas noches, soy Blanca Klein. Bienvenidos al programa Dialogando con la Policía del Condado de Montgomery. En este programa les ofreceremos información acerca de seguridad pública, diferentes tipos de crímenes y programas que hay en el condado, y también tendremos invitados con mucha experiencia que podrán darnos mucha información. Esta noche tenemos a Eileen Bennett, que ella es la manager con el Departamento de Salud y Servicios Sociales. Ella trabaja en una posición muy importante porque ayuda e investiga casos donde personas mayores están en asilos y son discriminadas o son abusadas. Elaine, what a pleasure to have you. Thank you so much for coming to the program. Qué placer de tenerla. Muchas gracias por venir al programa. Gracias for having me and wonderful. translating, because that's Wonderful. the only word I know in Spanish. Gracias es la única palabra que sé en español, y gracias por traducir. Well, you know, it is so important to have you here because I know many daughters and sons that have their parents in a nursing home and they are abused and they go through different things and don't know where to go. Yo sé de muchas hijas o hijos que tienen padres y madres en asilos y son ellos abusados y no saben dónde ir. They're afraid to ask, tienen miedo de preguntar. They have the language barrier, tienen el problema del idioma. Entonces, no saben qué hacer. They don't know what to do. Tell me about it. What do you do? I am part of a very large organization, Health and Human Services, in Montgomery County. Yo soy parte de una organización muy grande, el Departamento de Salud y Servicios Sociales del Condado de Montgomery. The people that I work with specialize in working with residents in nursing homes and assisted living. Las personas que yo trabajo, el equipo que tengo, se especializa en trabajar con personas que viven, que son residentes de diferentes asilos. We do regular visits to Hacen all visitas of the regulares, places. a todos los lugares visitan regularmente. We get to know the residents and their families. Wonderful. Nosotros llegamos a conocer a los residentes y a sus familias. Do you have people that speak Spanish in your agency? We do. We have people who speak Spanish that are staff members and volunteers who go regularly to the places where we know people primarily are speaking Spanish. Entonces, los tienen personal y también voluntarios que van a esos asilos donde hay más personas que hablan español para tener ese contacto. That is wonderful. We also are lucky enough to have Vietnamese, Korean, Italian, and a couple of other languages too. Y tenemos mucha suerte de también tener personal y voluntarios que hablan vietnamés, coreano, italiano y otros idiomas. Because this is like a salad, this county. Este condado es como una ensalada, lot of diversity, mucha diversidad. And in the nursing homes and assisted living, it's a reflection of where our community is. Exacto. Entonces realmente los asilos o los apartamentos donde las personas mayores pueden ir, pero son asistidas por personal, refleja cómo está el condado, de la diversidad de nuestro condado. It's true. I was just telling my previous show that Mr. Joe McCarthy, our state's attorney, mentioned in the show, tape that I saw, that there are 262,000 senior citizens in Montgomery County as of today. Y creciendo. Como dije en mi anterior show, el señor Joe McCarthy, el fiscal del condado de Montgomery, ha indicado que hay 262,000 personas mayores y están creciendo because this county is getting older. Yes, very much so. Este condado está avejentando, but there's not a lot of new people coming. They're not coming as quickly as we need them to. No están, realmente las personas jóvenes no están viniendo a vivir acá o a trabajar, entonces that's what we have today, es lo que tenemos hoy día. Yes. So we have residents that have no family. Hay residentes que no tienen familia, están solos. And we become friends with them to get their confidence so that they will tell us when there are things that are not right. Y ellos no tienen amigos, pero Eileen y las personas que trabajan para ella llegan a tener esa amistad para que estas personas mayores tengan esa confianza para hablar con ellos. It is so important because as we're talking to Miriam,
we come from another country, and as an older person, it's harder, 10 times harder as a young one. Como decía mi anterior show, vienen personas mayores, pero ellas tienen más dificultades en realmente estar en a desear a Dios, a sus familiares, y empezar una vida de nuevo en un lugar nuevo. We have a lot of connections with various organizations that come into the community, into the nursing home, into the assisted living, who help to assist us in identifying what residents might need some attention. Entonces ellas tienen muchas conexiones con diferentes organizaciones para identificar qué cosas, qué problemas hay, en qué casos están sufriendo las personas mayores que viven en esos asilos, para realmente ver cómo se los puede ayudar. And Health and Human Services also has social workers that have clients that are in nursing homes and assisted living. Y el Departamento de Servicios Sociales también tiene trabajadores sociales que van a esos lugares a ayudarlas. And we also work with people who have been discharged from the hospital, who need to go recuperate, and their intention is to go back to where they lived. Entonces también ellas trabajan con personas, y para que la comunidad se entere, con personas mayores que salen del hospital, entonces ellas las ayudan con esa transición y con cualquier asistencia que necesiten. But sometimes problems arise. Pero a veces hay problemas, exacto. And we are there to help the resident work through their issues. Y ellas están realmente ahí para ayudarles a que puedan salir de cualquier situación, cualquier problema que tengan, ya sea con el personal del asilo o con cualquier situación. And we want to make it so their quality of life is just as important as their quality of care. Oh my God, I love what you said. Me encanta lo que dice, porque dice ella, y nosotros queremos asegurarnos que la calidad de vida que tengan sea igual la calidad de vida cuando salieron al hospital, tuvieron cualquier proceso y salieron de la casa, ellas tengan una vida realmente con mucha cualidad. But sometimes things are not right, and we will work with others in Health and Human Services to talk about abuse or neglect or financial exploitation. Pero muchas veces las cosas no pasan así, y nosotros trabajamos también con personas que tienen son víctimas de violencia doméstica, crímenes financieros, abuso sexual. We have a interdepartmental focus where we work with the police, the state's attorney, the county attorney, and Health and Human Services Entonces staff. ellos tienen un grupo que se enfocan en el condado con la policía, con la oficina de los fiscales, para realmente ayudar a solucionar esos problemas, because there's a lot of abuse also. There can be, and we want to make sure that residents are able to exercise their rights to prosecute against someone who may have done them wrong. Entonces ella dice que sí, hay abuso, y nosotros queremos que las personas mayores se aseguren que nosotros les vamos a ayudar para que ellos hagan cargos contra estas personas que se han portado mal. And that's very hard when you're vulnerable, you're afraid, you feel like you're And alone. your family members abusing you. And your family member could be the one who is doing the abuse. Y eso es muy difícil cuando una persona es mayor, es frágil, es sensible, y más aún si un miembro de su familia está abusando a la persona mayor. We look for signs of somebody being afraid. We look for bills not being paid. Yeah. Obviously, anything as obvious as an injury, to the face, to the arms, somebody holding a wrist too hard, trying to coerce and convince with a physical restraints. Entonces ellas buscan por señales si ha habido abuso físico, si han habido moretes en los ojos, si las han agarrado fuerte en las manos, si han habido crímenes financieros, si a esas personas los hijos o las hijas se lo han pagado sus cuentas de teléfono, porque ellos reciben dinero de seguro social, entonces se le han pagado las cuentas, y ven maneras cómo pueden ayudar a ellas. That is so important.
And we also want our residents to feel comfortable and safe. Entonces nosotros queremos realmente que las personas que viven acá se sientan confortables y estén seguros. Is there a question of immigration? ¿Hay situaciones con inmigración? For a resident or for a caregiver? For a resident. So if someone is an immigrant in this country and is looking to receive a benefit to pay for them to be in a nursing home or assisted living, there are eligibility requirements. Okay, entonces si una persona mayor quiere o la familia quiere ponerle en el asilo, entonces hay ciertos requerimientos que tienen que cumplir. There are times that a person has been taken out of their home because the home is where they're being abused. Entonces hay veces que las personas tienen que ser sacadas de la casa porque los familiares en la casa están abusándola. And Adult Protective Services moves them into assisted living or nursing home. Entonces el Departamento de Protección para las Personas Mayores sí las mueven en esos casos para que no les pase nada y pues toman, basically you take over their lives y realmente empiezan a ver qué situaciones tienen y empiezan a cuidarlos. We're going to have to go to a pause, but we will come back. Great. And when we get back, we still have so much to talk. Vamos a regresar en un momento más, ahorita vamos a ir a la pausa, pero regresemos con Eileen, porque estas preguntas, estos consejos que ella nos está dando son muy importantes, tanto como para los hijos como las personas mayores. Volvemos en un momento. Gracias. Gracias. El esquema del fraude del amor, o como en inglés lo conocen como sweetheart swindles, empieza cuando una persona, puede ser mujer o hombre, conocen a otra persona a través de las páginas de la red. Sí, fui víctima de fraude. Conocí a esta persona por internet, la cual tuvimos una relación, ¿verdad? Por chat. Él me estaba pidiendo pues fotos, diciéndome su historia, que era militar, y toda esa historia estuvimos hablando como 3 meses por chat. Siempre me estaba escribiendo, incluso me llamaba por teléfono. Después de 2 semanas fue que me pide un dinero que él me iba a enviar para yo enviárselo a su mamá que estaba enferma. Lo más difícil de este esquema para las víctimas e incluso para nosotros los investigadores es que el esquema es uno largo. Es un proceso donde la persona coge el tiempo para ganarse la confianza de su víctima. Pues me voy al banco con mi mamá y me siento con la gerente del banco y le notifico que me llegó un cheque, ¿verdad?, para que lo deposite, y ella ahí se da cuenta que el cheque es fraudulento. Conocí la misma investigadora del banco, me puso en contacto con otra víctima que tenía el mismo problema que el mío y la misma persona. De hecho, la misma historia, la misma foto, el mismo esquema de fraude. Aproximadamente por un mes estaba en comunicación constante y de posterior entonces es que plantea el hecho de que está sumamente preocupada porque su mamá se encuentra en Texas, que la van a operar de la cadera y que él está por allá y que no puede atender a su mamá y que él es hijo único. No requiere que yo retire mi dinero. Él va a enviar un cheque a través del correo general y lo va a hacer el envío para que yo deposite. Una vez se haga efectivo en mi cuenta, yo envíe el dinero a través de MoneyGram. Yo me tengo que hacer responsable de pagar los $3,500. Pues se me fue el mundo al piso. Además de hacer la investigación y tratar de evitar la pérdida de dinero. En este caso específicamente, una de las víctimas se pudo evitar la pérdida, la otra no. Investigue, tenga dudas y refiéralo. No se quede con ese problema. El fraude no es nada para avergonzarse. El fraude es para actuar. Si una oferta parece demasiado buena para ser realidad, lo más probable es que sea fraude. Evite ser víctima. Mucho ojo al fraude. Una vez más, estamos juntas. We are here together again, and we have touched many important topics. Hemos tocado muchos
tópicos importantes, and we're talking about the issue of immigration. When immigration is not an issue for senior citizens, cuando inmigración no es un issue, because if a person is undocumented and they wanted to put the family was to put them in a nursing home, can they? Si una persona es indocumentada y la familia quiere ponerle en un asilo, ¿puede? There is probably not an easy answer. No va a haber una respuesta fácil. There have been times where we have wow. connected someone with legal services Han habido to get veces some exceptions. que nos hemos conectado con ayudas legales para tener algunas excepciones. So it's depending on the case, o sea, depende del caso que sea. Yes. And there are protections for people in this county to be taken care of. Y hay protecciones en el condado de Montgomery, señores, para que esas personas mayores sean protegidas. And sometimes a person who is undocumented may receive services in an alternate location. Y a veces las personas indocumentadas pueden recibir servicios en lugares que se puede altercar. What do you mean by that? Like a senior group home. Por ejemplo, en una casa de personas mayores. So it's a much smaller environment. Es maybe un ambiente más pequeño. Maybe 8 people live there. Quién sabe, 8 personas pueden vivir ahí. And sometimes there are the ability to access special funding or have some sponsorships for somebody to receive care. Y quién sabe también la habilidad que se pueda conseguir un fondo especial para que se los pueda ayudar. Because basically most of this assistance is for people who have a green card and they're citizens. Yes. Porque básicamente toda esta ayuda es más que todo para personas que son ciudadanos o son residentes. But fortunately, Health and Human Services is a big department. Pero afortunadamente Salud y Servicios Sociales es un departamento muy grande. With many programs Con that are muchos programas que focused on se people who need enfocan help. en personas que necesitan ayuda. The other thing I would like to talk about is our volunteers in the Ombudsman program. Maravilloso. Una cosa que quiero hablar y que es maravilloso es acerca de cómo usted, querido amigo que está viendo el programa, puede llegar a ser voluntario para ese importante servicio. There are many people who are passionate about making sure that our seniors and elders are well cared for. Hay muchas personas que son apasionadas por asegurarse de que las personas mayores sean bien cuidadas. And they volunteer their time to visit weekly. Ellos voluntarian su tiempo para visitarlas a esas personas semanales. And get to know the residents and their needs. Y realmente llegar a conocerlas a esas personas y ver sus necesidades. And take care of the problems that arise. Y cuidar y solucionar los problemas que pueden llegar. And they can be any kind of problem. Y puede ser cualquier problema. There's no... It might be the menu and the food, or it might be the activities and the fun. Pueda que sea el menú, pueda que sea la familia, actividades, cualquier problema que sea. It might be the church service. Quién sabe, estemos molestos o hay que ver qué se puede hacer si es, quién sabe, un servicio de la iglesia. Or it might be my family has abandoned me. O quién sabe, puede ser también mi familia me ha abandonado. And what can we do? ¿Y qué yo puedo hacer? So volunteers are important to our program and many other health and human services Entonces los programs. voluntarios son totalmente importantes para este programa y también para las personas mayores. So I always have people look inside their heart Entonces yo les pido a las personas que miren adentro de su corazón and ask, what can I do y se pregunten qué yo puedo hacer por ayudar to make somebody else's life better, para que la vida de una persona mayor se haga mejor and find a place for that match to happen. y buscar un lugar donde se pueda encontrar esto. The person has to be bilingual. For someone to work with a Spanish-speaking resident, we would ask they be bilingual. Entonces, para una persona de la comunidad que quiere ser voluntaria, Eileen dice que hay que buscar realmente una persona que sea bilingüe, pueda trabajar con ellos, because of she has to explain Yes.
porque tiene que explicar la persona voluntaria qué está pasando con esta persona mayor. Yes. And we, as I said, we do have Spanish-speaking staff Yeah. that can help and assist in that learning. Pero también hay personas que trabajan en el condado que son bilingües, que ellas podían asistir. O sea, it's not limited if you only speak Spanish. No. O sea, que no se preocupen si no hablan solamente más que español, no hay problema. Las personas que trabajan en HHS pueden ayudarles a traducirles a ustedes con Eileen y ustedes pueden trabajar. So the key is to have a beautiful heart. Yes, very much so. Entonces, la llave es que tengan un hermoso corazón y quieran ayudar a las personas. And I'd also just like to mention about our focus on making sure that elder abuse does not happen. It's not acceptable. Entonces, también queremos hablar que ella quiere decir, yo también, que el abuso a personas mayores no pasa por pasar, sino que se puede evitar. The county agencies focus on events to help promote prevention of Entonces, abuse. agencias del condado ayudan con eventos una vez al año que pueden ayudar a promover esas ideas y dar más información para prevenir el abuso. We have an event every year in June, Yeah, that's right. but we also do things throughout the year. Entonces tenemos un evento todos los años en junio, and we'll have our 8th anniversary event this year. The eighth Vamos a big tener, program, yes, yes. este evento va a ser nuestro 8º evento, pero también tienen diferentes otros programas locales durante el año. How can somebody find out about your programs? Well, for Health and Human Services, they can obviously go to the website for Montgomery County and type in for Health and Human Services. They can type in for Ombudsman, it'll come up. Always can call 311. Puedes ver en la computadora, pero estoy segura que va a ser difícil que ustedes vean en la computadora. Se pueden llamar al 311. I'm sure most of them don't use the computer. Right. And so the telephone number is 240-777-3000. Entonces se puede llamar al 240-777-3000, 240-777-3000 or 311. Or 311. O el 311 and say what are the programs that are happening right now with the Division of For elder Affairs. abuse. Entonces se puede preguntar cuáles son los programas que hay ahora con la división de abuso para personas mayores y ellos le van a decir dónde puede usted ir a buscar la ayuda. And it's the same number if you are suspecting abuse. Y este número, el 240-777-3000, es el mismo número que ustedes pueden llamar si está abusada, so they can call if they're abused or they're suspecting abuse. Yes. Usted puede llamar, señora, si está abusada without any fear, sin no ningún fear. miedo, sin ningún miedo. O también si ven ustedes abuso pueden llamar al mismo teléfono. No tengan miedo, no nos importan los estatus. You don't care about immigration status. No, don't care at all. No nos importa acerca de los estatus migratorios, no hay ningún problema. Tienen personal que habla español. Do you have Spanish There are Spanish professionals? people Hay personas que hablan español. Entonces, if somebody is afraid to call to say that they are, or they have been threatened to call to say they've been abused because they can maybe deport them or kick them out of the house. Si alguna persona mayor ha sido amenazado, le han dicho que usted no puede, se tiene que ir de su casa si va a llamar a reportar el caso de abuso o la quieren abusar, what can they do? In this county, we're not looking to remove anybody. En este condado no queremos remover a nadie. We take things anonymously. Tomamos estas quejas, se las toma, señores, anónimamente. Just enough information for us to get somebody there to protect the Solamente person. queremos una pequeña información que nos puede dar para nosotros ver qué está pasando. Like you said, they don't have to give their names and phone number. No nos interesa su nombre, su teléfono, solamente you would like to know the name, where it's happening, and Where the it's address. happening, Solamente queremos saber el nombre y la dirección donde está pasando el apartamento. No vamos a decir quién ha llamado, ni servicios sociales, ni el condado de Montgomery va a saber quién es usted. Montgomery County will not know
your HHS will not know, but you will go and rescue the person. Somebody will go Pero and ustedes, respond. alguien va a ir a responder, a ayudarla a esa persona. So we have to be really keep an eye open to protect our senior citizens. Entonces tenemos que mantener nuestros ojos abiertos, señores, para realmente darnos cuenta si hay algún abuso. Llamen. Sometimes older adults are sleeping like close to the kitchen or they have no bed. Right. You can help them. Así muchas veces, pues quién sabe, las personas mayores no tienen una cama donde dormir. Por favor, llamen al 240-777-3000. Ellos están para ayudarles y cualquier cosa van a referirle, así que no tengan miedo. Don't be afraid. Call 240-777-3000. You get so many calls a day. They're prepared. The calls keep coming, but we're prepared. Están preparados, trained, están entrenados, así que it's not going to be the first time they have heard a complaint. Correct. No va a ser la primera vez que van a escuchar. Ellos han escuchado todo. I'm sure you have heard by now everything. Well, we think it, and then we find out something else. Quién sabe, puede ser otra cosa, pero don't be afraid, no tengan miedo y por favor, llame al 240-777-3000, and if there's really an emergency, si hay una emergencia, 911. Si hay una emergencia, 911. No se olviden. A nombre del Condado de Montgomery, nosotros les agradecemos por haber visto este programa. Si usted tiene alguna pregunta, sí me puede mandar un email a blanca.clean@montgomerycountymd.gov y a nombre del programa Dialogando con la Policía del Condado de Montgomery, les agradecemos infinitamente por escuchar nuestro programa y será hasta pronto. Thank you very much. Thank you so much for having me. Great.